A partir de este momento, en Radio Internacional, El Contador, con José Luis Benejam. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Son las 5 de la tarde y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Empieza El Contador en Radio Internacional a contárselo todo. Y será, si usted así lo desea, hasta las 8 de la tarde cuando tocarán las 7 en el archipiélago canario. ¡Empezamos ya! Y lo hacemos analizando la actualidad a esta hora de la tarde. Elmer Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis, y buenas tardes a la audiencia de Radio Internacional. Ibiza Melián, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo os encontráis? ¿Cuál es la noticia a esta hora de la tarde? Quizá la que hace referencia a que el Supremo falla a favor de los bancos y no ve abusivo cargar al cliente el impuesto de las hipotecas. Pues sí, parece ser que una vez más se favorecen al sector financiero, a la banca, y se castiga siempre a la persona, al cuentaviente, a la persona que menos tiene, y pues se le cargan en un negocio en el que el banco es muy beneficiado en la mayoría en cuanto al trámite y a la actividad inmobiliaria y al dinero que pone a favorecerse durante 25, 30 años en el pago de una hipoteca, y se castigan a las familias que son las que tienen que resolver un problema de vivienda. Recordemos que las deudas, la deuda pública es de todos, pero cuando se ven en situación difícil la banca, pues eso nos toca asumirlo a todos, y aquí una vez más la balanza pues se ve en contra de quienes menos tienen de la vida y de la economía. De todas formas, la resolución del Constitucional hace solo mención al impuesto de actos jurídicos documentados. Y claro, al entender que es un impuesto personal, dice que tiene que pagarlo el cliente, pero no a los relacionados con la constitución de la hipoteca. Y yo creo que ahí está la salvedad, ¿no? Que habría que distinguir esa parte, que no es que los bancos estén exentos de todo, ni muchísimo menos, sino que hace mención a ese impuesto específico. En todo caso, es una noticia que está ahora mismo en boca de todos los comunicadores en radio, en televisión, y en breve estará en boca de muchas personas, ¿no? En fin, en todas las facetas, ¿no? Y en todas las instancias de la sociedad, puesto que afecta a muchísima gente, claro, especialmente a aquellos que tienen contratada una hipoteca o que lo van a hacer. Claro, y además también se anuncia un incremento de las hipotecas en un 9.7, o sea que siempre van a ser castigados las personas que mueven el negocio de los bancos. Es que sin personas que accedan o que quieran hacer una hipoteca, pues los bancos se quedan con el dinero, que no es el dinero de ellos, es dinero que otras personas depositan ahí para que ellos hagan negocio. Entonces no se puede favorecer siempre a los bancos. ¿Cuántas personas que les quitaron los bancos nuevamente las hipotecas porque la situación de crisis pues no le permitió seguir cumpliendo con sus compromisos, pues terminaron suicidados, y esto no hay culpables por ningún lado? Si con el dinero que le inyectaron a la banca hubieran atendido, hubiera habido el compromiso de cubrir las deudas de las familias que estaban atrasadas en el pago de las hipotecas, yo creo que habría sobrado dinero y se habrían salvado también las situaciones de las familias y las vidas de muchas personas que terminaron suicidándose al verse desprotegidos y en la calle. De todas formas, independientemente, desde luego, que podemos valorar el por qué no ha existido en España la dación en el pago y sí ha existido en el resto de Europa, es decir, no puedes pagar una casa, llegas a un acuerdo con el banco, le entregas las llaves y no pasa nada. No ser un proscrito durante toda la vida. El problema estaba en que muchas veces las tasaciones eran mucho más altas de lo que al final terminaron valiendo las casas, que vemos como casas de 200.000, cuando hubo el cataclismo o el crack de inmobiliario, valían 60.000.
pero claro, la hipoteca seguía siendo de 200.000, con lo cual el banco decía, aunque reciba la casa, me siguen debiendo dinero. Independientemente de esto, que deberíamos mirar para que no vuelva a suceder y no se vuelva a hacer esa sobredimensión de lo que valen las casas, está claro que aquí de lo que se trata es el propietario de la vivienda, aunque tú confirmes una hipoteca con el banco, ¿es la persona o es el banco? Se entendía que seguía siendo el banco porque mientras tú la tengas hipotecada es del banco, pero sí es verdad que se te permite a ti, aunque tengas una deuda con el banco, puedes vender la casa transfiriendo la hipoteca o puedes hacer muchas transacciones, con lo cual el sujeto pasivo del impuesto era la persona. Y eso es de lo que habla exactamente la sentencia, ¿no? Independientemente de que podamos entrar en todos los demás argumentos de la dación en pago, de si en un momento determinado se sobredimensionaron las tasaciones de las viviendas y que no devolvía volver esto a pasar y demás. Pero lo que estamos hablando aquí es quién es el sujeto pasivo del impuesto, y el tribunal entiende que el sujeto pasivo es realmente el titular de la vivienda, que es el propietario que la compra y quien debería pagar ese impuesto, que es el de actos jurídicos documentados. Pero de todas maneras el negocio lo hacen en los bancos, porque una familia que necesita una vivienda no está comprando una vivienda para lucrarse de ella, es para resolver un problema de su familia y sin esa persona que es la que paga la hipoteca, pues el banco no tiene negocio, entonces debería de ayudar, de ser subsidiado ese impuesto a las familias y que la parte que le corresponde al banco, pues que lo paguen. Para eso hay países donde hay subsidios de vivienda para que las personas puedan acceder, donde hay inclusive subsidios que le permiten que los intereses sean más bajos y se puedan abonar y las cuotas le queden por debajo de lo que quedarían en una condición diferente. Y hablo de lo que conozco. En el caso de Colombia, por ejemplo, hay unas subvenciones, unos auxilios de vivienda y se le entregan al banco que permite la hipoteca y se le abona eso al capital y se reducen las cuotas mensuales. O sea que posibilidades y soluciones para ayudar a las familias y a los cuentavientes y a los que solicitan las hipotecas, sí las hay. ¿Qué se requiere? Voluntad política. De todas formas, se ha avanzado en este tema. La cuestión está desde que en un momento determinado se llegó a que normalmente cuando se te daba una hipoteca se te daba solo el 80%. Llegó un momento en que se daba no el 100, sino el 120%. No solo podías comprar la casa, sino además podías irte de vacaciones, amoblarlas y demás. Claro, cuando hubo el crack y las viviendas bajaron de precio, fue cuando fue el problema, que el banco dijo, bueno, pero si yo te di más de lo que voy a recibir. Y ahí fue el problema, uno de los grandes problemas de la dación en pago. A lo mejor se debería mirar esto. Después también había una ley, digamos, no escrita, una norma no escrita, en que solo se podían dar hipotecas. Tú podías pagar una letra de una hipoteca siempre y cuando ese gasto no supusiera un tercio de tus ingresos mensuales, descontando todos los gastos que quisieran. Llegó un momento en que esto presuntamente no se miró y ahí fue otro de los grandes problemas, y después el disparate que subieron todas las viviendas. Había viviendas que para comprar una vivienda necesitabas 2 o 3 vidas para que te las dieran, porque no podías ni siquiera pagarlas, ¿no? Entonces yo creo que un poquito se ve, una cosa es mirar eso y otra cosa es lo de hoy, el impuesto, porque no solo las viviendas se compran las familias, que ahí lo puedes tener, sino también puede ser para una simple transacción mercantil entre otras personas. Ibiza, pero discúlpame, nunca una persona o una familia que solicitó una hipoteca, él mismo se aprobó la hipoteca, y nunca una persona que solicitó un crédito para irse de paseo, para comprar lo que tú quieras o lo que tú decías, fue ella quien lo aprobó. Fue siempre mediante la presentación de documentos que el banco le pedía, y el banco era el que le aprobaba el crédito de la hipoteca o la solicitud del crédito además de. Y siempre las entidades que valoraban o que hacían la valoración de las viviendas eran enviadas por el banco, y ellos tenían una lista de unas empresas que eran las que hacían la valoración de las viviendas, y si se llevaba por aparte de esa lista que tenían, no tenían valor, no se les aceptaban. Entonces todo fue manejado absolutamente por los bancos, y si hicieron los créditos y se excedieron en facilitar los créditos es porque a ellos les representaba negocio, porque las pólizas de seguro que obligan y
que obligaban para acceder a esos créditos. Ellos hacían negocio con Mapfre porque eran con ellos quienes había que sacar las pólizas y ellos imponían para este crédito y lo siguen imponiendo. Para este crédito tiene que establecer, tiene que constituir una póliza de esto, de esto, de esto y de esto, que también son abusivas. Sí, totalmente de acuerdo, pero que eso es un discurso y se debe plantear para que esto, lo que pasó en su momento, no vuelva a pasar, y otra es la resolución judicial de hoy. Esos desmanes estoy totalmente conforme en que no tienen que volver a pasar, como pasaron las preferentes, como pasaron muchas cosas. No deberíamos crear otra vez esa burbuja inmobiliaria, pero otra cosa distinto es lo que se aprueba por la resolución judicial, ¿no? Que podemos decir que no fueron totalmente correctas presuntamente determinadas actuaciones, actitudes, sí, que no deberían repetirse por el bien de todos, por supuesto, y que al final de lo que se trata una familia es de constituir la compra más importante de su vida, que es la vivienda. Debe ser un acto placentero y desde luego para el crecimiento de la familia y no para que te quedes ahí desgraciado de por vida, ¿no? De que, como decíamos, llegas a ser un proscrito por vida. Pero eso sería un debate a seguir y otro es el de la resolución judicial. Claro, y otra cosa es que ahí donde están los particulares haciendo negocio es porque hay ausencia de un Estado que le provea unas viviendas a las familias, que le resuelva el problema de tener una vivienda digna, porque cuando se construyen a través del Instituto de Vivienda, pues se permite que algunos mandatarios, y eso lo conocemos en Madrid, pues le vendan viviendas de protección oficial a fondos buitres, y esto nadie ha dicho nada, y nadie se ha puesto de frente a defender esta situación. Mientras personas les quitaban las viviendas, los bancos, y se suicidaban, y quedaban en la calle, y iban y los sacaban de manera violenta, pues habían otros que estaban negociando y ganando dinero con las viviendas de protección social, haciendo negocios con los fondos buitres. Y presuntamente también se daban viviendas a quien no les correspondía, ¿no? Se supone que es para las personas más necesitadas y después veíamos cómo adquirían presuntamente titularidades de viviendas personas que en un principio no tendrían por qué tenerlo. O sea, que si hablamos de desmanes, ¿que ha habido incorrecciones? Pues presuntamente sí ha habido incorrecciones, pero de todos los errores se aprende y de lo que debe tratarse es de que esos errores no vuelvan a producirse. Pasamos a abordar entonces ahora otra cuestión también de actualidad, y es que desde el independentismo, unos y otros, le han atribuido un carácter únicamente simbólico, sin valor legal ni efectos reales, a la declaración unilateral de independencia. No obstante, ahora la mesa del Parlament de Cataluña admite la moción de la CUP para reafirmar la declaración de independencia. Opiniones al respecto. Yo creo que esto, la verdad es que no ayuda nada a la gente. Ellos deberían pensar en sus propios compañeros, ¿no? No ayuda nada a la situación que tiene esto, porque recordemos que el juez de lo que se basa para que sigan en la cárcel es que pueda haber reiteración del delito. Cuando algunos pasaron por el tribunal y dijeron que no, que aquello era una simple retórica política, llegaron otras personas y dijeron no, la declaración unilateral de independencia era cierta. Ahora resulta que se presenta un documento en el Parlamento de Cataluña en el que dice, no, que queremos ir a la autodeterminación. Y es más, y si se reconoce a Puigdemont, se tiene que reconocer que vamos hacia la autodeterminación. Yo creo que es rizar más el rizo y darle más argumentos a la justicia para que mantenga esa prisión, o sea, prisión preventiva, esa prisión provisional, y no está ayudando nada a una salida del problema. Está claro que hay partidos que van en su propia ideología, y recordemos, ¿no?, de lo que se trata. Hay partidos que piensan que es el Estado de por sí, o sea, del signo ideológico que sea, el que corrompe al propio ciudadano, y que debemos debilitar las instituciones públicas para que no haya Estado, o sea, de la ideología, va en su propia concepción, ¿no? Pero en el resto, que supone que hemos llegado a un acuerdo hipotético contractual, el contrato social, de darnos unas normas para vivir dentro de sociedad, yo creo que ya estamos fuera de tono, y el resto de partidos deberían, en esta situación, deberían proponer para que se pueda salir de esto, porque de lo que acaba de pasar hoy en la mesa del Parlamento, es que no sé, yo creo que estamos en el mismo punto que estábamos antes de las elecciones. Pues no hay nada nuevo y seguimos dando vueltas en el remolino del independentismo de Cataluña con las elecciones, y si vuelven a convocar elecciones tampoco se resolverá nada, porque la situación no está para resolverla desde lo legal estrictamente. Es una situación política que tiene que tener una solución política y esperar a que se dé por agotamiento. Recordemos lo que pasó con
la investidura de Mariano Rajoy. ¿Cuánto tiempo estuvo España sin presidente de gobierno? ¿Cuánto tiempo hubo que esperar porque no había posibilidades hasta que Ciudadanos después de 18 no dijo sí y abstención y se nombró a Mariano Rajoy como presidente después de muchos meses de no tener presidente de gobierno? Entonces, eso será lo que se está esperando que suceda en Cataluña, que por sustracción de materia pues las cosas se den. Y yo creo que tiene que haber seriedad por parte de los dirigentes y del gobierno central para que se tomen decisiones y se apliquen soluciones desde lo político, porque desde lo jurídico y desde lo constitucional ya está establecido hace tiempo, no hay nada que revisar, todo está dado. Otra cuestión que nos llama la atención es que 12 universidades españolas se encuentran entre las 50 mejores del mundo, con disciplinas concretas, ¿no? Esto, bueno, teniendo en cuenta la valoración que nosotros mismos, los españoles, hacemos de nuestra educación viene a estar pues en contraposición, ¿no? con digamos la percepción general nacional. De todas formas, recordemos que los baremos que se utilizan muchas veces para poner en esas posiciones es sobre todo una parte importante es la investigación, porque el trabajo del profesor en la universidad no solo la docencia, sino también la investigación en el cual se fundamenta el escribir artículos científicos y que tengan repercusión, y después recordemos que muchas de esas universidades suben escalones porque o bien tienen un Nobel o por toda esa producción científica y jurídica. Entonces, ahí sí lo que pretendemos es que nuestra sociedad estén de lo mejor. Yo creo que hay una buena cantera en la universidad, se hacen trabajos de investigación importantes, es fomentar todo eso. ¿Cómo lo debemos hacer? Pues ahí debería ser todo el personal docente y conjuntamente con el Estado para ver cómo se puede llegar a esos niveles mayores y entender que no solo es la docencia, sino también en la investigación, y que la investigación requiere tiempo. Si tú tienes al final al profesor o a los investigadores universitarios todo el día dando clase, no les queda tiempo para hacer esos artículos, esas investigaciones que desde luego que requieren no solo un esfuerzo de tiempo y físico, sino también un esfuerzo económico, ¿no? Cómo podemos financiar esas investigaciones. Por ejemplo, hay premios que estábamos hablando de los bancos, ¿no? Pues hay fundaciones adscritas a determinados bancos que suelen dar premios o digamos becas, ayudas para esas investigaciones. Pues a lo mejor se podría mirar que ya hay iniciativas, ¿no? Cómo mejorar esa financiación desde el sector privado para que esas investigaciones aumenten ese carácter investigativo y haya más artículos de difusión científica que se vean no solo en España, sino a nivel internacional. Y eso es lo que nos haría pues, a escalar más peldaños dentro de los rankings de las universidades. En todo caso, hay que especificar que se trata de un ranking que tiene que ver con las universidades, pero por especialidades, como decía antes, por disciplinas concretas. Es decir, no estamos hablando de una valoración general del ámbito universitario, sino de una valoración que tiene que ver con las disciplinas específicas a las que ese estudio hace referencia, ¿no? Por ejemplo, educación física. Bueno, pues la Universidad Autónoma de Madrid es el número 49 del mundo, ¿no? De las universidades estudiadas en el mundo. Por ejemplo, en odontología destaca en el número 30 la Universidad Complutense de Madrid. También destaca en ciencias veterinarias, que se encuentra en la posición número 46, y así sucesivamente. Son 5 las universidades de Barcelona que están incluidas en este ranking entre las 12 españolas, 4 de Madrid, 5 de Barcelona, como digo, y 2 que se encuentran en Pamplona. José Luis, frente a esa información que usted nos da, el barómetro de empleabilidad y empleo universitario que ha sido elaborado con la colaboración de la Conferencia de Rectores Españoles, la CRUE, el informe está centrado en 50 universidades públicas y privadas y en una muestra de 6.738 universitarios que se hizo en el 2017, establece que las personas, los estudiantes que han hecho un máster con el fin de tener más posibilidad de empleo,
pues solo cobran hasta máximo 1.000 euros. Y esto pues le genera una frustración a estos jóvenes que no encuentran una remuneración acorde a su capacitación y a su formación. Además, porque muchos de ellos tienen que ir a hacer pasantías y escasamente les dan el bono para el transporte. Y entre esa información, 1,4 millones de becarios no cotizan ni reciben remuneración de acuerdo con comisiones obreras, cuando un máster puede llegar a costar más de 10.000 euros. Entonces, la inversión que han hecho las familias con mucho esfuerzo y el tiempo que dedican los que terminan una carrera universitaria para hacer un máster y poderse proyectar profesionalmente, pues se ven frustrados porque no encuentran las expectativas para las que ellos se han esforzado. De todas formas, yo creo que muchas veces decimos esto, pero tenemos que tener cuidado porque el mensaje es: hay sí o sí que prepararse, porque vivimos en un mundo globalizado donde vivimos, y esto lo decían cuando yo era pequeñita, me lo decían, ¿no? Aquello cuando todavía se veía en un proyecto la Unión Europea la libre circulación entre personas, cualquier persona puede venir a instalarse aquí en España a trabajar y nosotros ir. Yo creo que hay que formarse, hay que intentar cada día mejorar y después, desde luego, mejorar la empleabilidad y la investigación, porque si es verdad que lo que tú dices de ese ranking hay en ciertas especialidades, vemos como después en otras los científicos españoles se van hacia el extranjero y participan en equipos de investigación del extranjero que son de otras universidades, con lo cual hacen escalar más peldaños en el ranking de las universidades a esas del extranjero y no las españolas, con lo cual si nosotros invertimos el dinero aquí, lo lógico sería que esas personas se quedaran aquí para nosotros amortizar la inversión, ¿no? Entonces la capacidad investigadora es importante, pero estamos viendo que en España, no solo en este tema, sino no sé por qué será la situación, no se llegan a acuerdos, y estos son acuerdos que no es de rascar un escaño más o menos en el Parlamento, sino desde luego que son acuerdos de consenso entre muchos partidos, el tipo de universidad que queremos, si queremos realmente estar mejor posicionados en el ranking, porque recordemos que tenemos de las universidades más antiguas de Europa, como puede ser la Complutense de Madrid, como puede ser la de Salamanca, universidades que se crearon en el siglo XIII, que estaban en el resto de Europa, y la de España, que fue creada por el cardenal Cisneros, recordemos en aquel momento, con lo cual universidades de tanta trayectoria deberíamos fomentarlo, sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho hasta el momento, pero desde luego llegar a un consenso y un acuerdo común, no solo en el tema de las universidades y en el resto, pero parece que ha llegado a España la situación en que somos incapaces de ponernos de acuerdo en nada. El Reino Unido, por cierto, hablando ya de otra cuestión, rechaza de plano el borrador del tratado de salida presentado por la Unión Europea. Parece que las diferencias en relación a Irlanda del Norte podrían amenazar seriamente con hacer volar por los aires, ¿no? Por dinamitar el Brexit. Yo soy una defensora, tengo que decir, de Europa, y yo sigo creyendo en lo que decía Víctor Hugo y Churchill, ¿no?, de los Estados Unidos de Europa, y está demostrado con todo lo que hemos pasado que no solo debemos estar en una unión económica, sino también en una unión política donde tenemos las mismas leyes, porque recordemos que las leyes europeas son de aplicación directa dentro del Estado español, pero reforzar esa unión ante un mundo globalizado que sería la única forma. Y en el tema de Inglaterra es evidente que a lo largo de la historia siempre no ha estado cómodo dentro de esta estructura, ¿no? Con lo cual siempre ha habido muchísimos acuerdos que se han llegado en el resto de países y no la ha llevado el Reino Unido, lo que lo ha llevado al Brexit. Y siempre ha sido ese dime y direte, incluso se creó dentro de la propia Unión Europea 2 sistemas para que los países que en determinadas cuestiones estuviesen de acuerdo pudiesen ir hacia esa unión y otros países que no estuviesen conformes se descolgasen pero no frenaran al resto, digamos que 2 velocidades distintas, y en este caso en el Reino Unido. Yo creo que el Reino Unido, el otro día lo decía Corbyn, que va a haber una bajada en el tema económico, lo cual es malo porque nos repercute a España. Recordemos que en España somos un gran destino receptor del turismo británico, y el turismo es una de nuestras principales potencias. El otro día, revisando las estadísticas, ya supone, yo dije un dato una vez que era el 12 del 13, pero me había quedado corta, ya supone, según un informe de la Caixa, si no recuerdo recordar mal, ya supone
supone el 16% del Producto Interior Bruto Internacional. Y uno de nuestros principales mercados, de nuestros principales mercados, es el británico. Con lo cual, cualquier cosa que les pase a ellos nos va a repercutir. Y también recordemos que no solo es el turismo, sino el turismo, ese boom inmobiliario que hablamos, mucho fue turismo de segunda residencia. Vayamos a la Costa del Sol, vayamos a Canarias, Andalucía. ¿Quiénes compraban esas viviendas? Pues precisamente eran los jubilados de allí, quienes se venían a un sitio donde había un clima más benigno y podrían disfrutar de España. Con lo cual, todo lo que les repercute a ellos, aunque estén conformes o no estén conformes, deberíamos buscar una solución amistosa por todo el tiempo que hemos estado juntos para que desde luego al final no nos trascienda y no nos perjudique a nosotros como país. En uno de los temas que hay que tener en cuenta es que la primera ministra Theresa May aseguró que también los ciudadanos de la Unión Europea, los que lleguen después del 29 de marzo del 2019, podrían estar incluidos dentro de permisos de trabajo obligatorios y requisitos previos a la entrada en el país y restricciones en el acceso a los beneficios. Esto cuando empiecen a sentirlo las personas de los demás países de la Unión Europea, pues de pronto se van a poner de acuerdo y van a tratar de negociar. Pero aquí lo único que están manejando es el tema económico, lo de las grandes empresas y de los grandes capitales que van y vienen sin ningún problema. Pero cuando ya se toque a ciudadanos de los países que están dentro de la Unión Europea, veremos cuál va a ser la reacción y si de pronto ahí sí los dirigentes políticos y los representantes de los gobiernos pues tratan de llevar a feliz término un acuerdo para que haya también posibilidades de quienes están en la Unión Europea puedan ir allí, trabajar y también conciliar la estancia de los británicos aquí y de los ciudadanos de la Unión Europea allí en Londres. Francisco Canals, nuestro buen amigo y compañero, colaborador de este programa, de esta tertulia, periodista experto en sucesos, está siguiendo muy de cerca los acontecimientos que están teniendo lugar en relación a la investigación del crimen de Susqueda. ¿No es así, Francisco Canals? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cuáles son las claves, en tu opinión, para entender qué es lo que está pasando, cuáles son los últimos movimientos llevados a término por parte de los Mossos d'Esquadra en relación a esta investigación del crimen de Susqueda? Bien, mucho se ha dicho y mucho se ha comentado sobre el crimen de Susqueda. Hay algunas novedades informativas que han aparecido a lo largo de las últimas horas. Por ejemplo, sabemos que el hijo del sospechoso de Magentí está en libertad con cargos por tráfico de marihuana. La clave de todo este asunto es qué pudo haber sucedido cuando Marc y Paula, de 23 y 21 años, llegaron al pantano de Susqueda para pasar un par de días de vacaciones, navegando con su kayak y acampando en la zona. Bueno, hay algunas claves que creo que es importante hacer hincapié en ellas, porque se han comentado muy poco en los medios. Por ejemplo, sabemos que los cristales, las lunas del coche, aparecieron rotas por la parte de dentro. Esto es muy revelador porque de alguna manera indica que el asesino o los criminales rompieron los cristales del coche cuando ellas se encontraban en el interior, bien porque Marc y Paula acababan de llegar al pantano y estaban todavía dentro del vehículo, o bien porque en algún momento, ante aquel golpe de fuerza, se refugiaron dentro del vehículo. Pero hay algunos elementos también muy interesantes. Por ejemplo, sabemos que Jordi Magentí es una persona que ya tiene experiencia en el mundo policial, es decir, es un criminal, ya asesinó a su mujer hace 15 años atrás. Y por tanto es una persona que sabe muy bien eliminar pistas, es una persona muy meticulosa. No hay que olvidar que él hundió el coche en el otro extremo del pantano y posteriormente depositó los dos cadáveres en otra zona diferente del pantano. En el supuesto de que sea él realmente el autor de los hechos, algo que a juicio de los últimos movimientos de los Mossos d'Esquadra así vendría a ser, siempre de forma presunta, pero que todavía no está del todo claro, ¿no? No es en fin, no sabemos si realmente esto ha sido así o no, ¿no? No, efectivamente. Lo que sí que hay son muchos indicios. Es verdad que no hay ninguna prueba contundente, no hay ninguna prueba pericial que pueda ahora mismo llevar a Jordi Magentí a la cárcel, pero sí que hay diferentes indicios, diferentes sospechas. Por ejemplo, su vehículo Land Rover de color blanco estaba posicionado, según las cámaras de seguridad que tiene Endesa, que es la empresa que explota ese pantano, estaba situado muy cerca del lugar de los hechos el día del crimen. También sabemos que posteriormente ese vehículo volvió
volvió a la zona, es decir, se supone, presuntamente, claro está, que Jordi Magentí pudo volver al pantano unos 15 días más tarde para borrar algún tipo de pista. Hay algo también muy interesante, por ejemplo, hablando con otros cazadores de la zona, algo que ha hecho la policía, sabemos que el presunto asesino era experto en pesca de peces come carne, es decir, en el pantano de Susqueda hay unos peces que se llaman siluros que se caracterizan por comer... del este, ¿no? Que no son propios Claro. del lugar. Sí, son peces que no se comen aquí, diríamos, pero que son muy apreciados por otros países y culturas, por eso atraen tanto a cazadores furtivos. Los siluros comen carne humana y precisamente esto era algo que conocía muy bien el presunto delincuente. También se está apuntando también a la posibilidad de que tanto padre como hijo, que no tienen ninguna profesión conocida, ningún oficio, se pudieran dedicar a la plantación ilegal de marihuana en lo que son las inmediaciones. Ahora mismo la principal hipótesis es que Marc y Paula habrían sorprendido de alguna manera a que estas dos personas que habrían reaccionado de la peor manera posible. También hay que indicar que la Font del Borni, que es un lugar de muy difícil acceso, es una zona muy concreta del pantano que es únicamente muy conocida por vecinos, por cazadores, por pescadores, por personas que realmente tienen un conocimiento muy detallado del terreno. Por tanto, sea Magentí o no, lo que está claro es que la persona que cometió el crimen era alguien que era, diríamos, del entorno de la caza, de la pesca, seguramente alguien que pertenece a un entorno rural. Y otra clave también del caso, no es habitual que alguien asesine o atraque a un par de personas, las desnude y las ponga en el fondo de un pantano. Los objetos personales de la pareja también aparecieron en el interior del vehículo y también el estado de mala conservación de los dos cadáveres hace que ahora mismo científicamente sea imposible determinar si hubo un abuso o un delito sexual, por ejemplo, hacia la chica. Llama la atención también, Francisco, que hace unos años Jordi Magentí no tuviera ningún problema en admitir desde el minuto 1 su autoría, en admitir que fue él quien asesinó a su mujer. Además lo hizo ante terceras, cuartas personas, en público, en la calle, en fin. Pero no tuvo ningún problema en admitirlo, en relatar todo, en detallar por qué, de qué manera había llegado al lugar, cómo había esperado a su víctima, a la que en ese momento era su mujer, etcétera. En esta ocasión, él lo está negando todo. Él está diciendo que no tiene nada que ver con este suceso y que le están intentando colgar a este muerto, pero que él no ha hecho nada. Bueno, sí, eso lógicamente es lo que afirman muchos criminales. Los psicólogos, por cierto, que ya examinaron a Magentí hace unos años atrás, le definen como una persona con un trastorno mental importante y básicamente corresponde al perfil psicológico de un individuo que tiene muchos problemas para controlar sus impulsos. Es una persona con una grave problemática de autocontrol emocional. También una de las hipótesis que ahora mismo se apunta en el caso es a la posibilidad de que el hijo participara activamente o no activamente de alguna manera. Es decir, ¿qué es lo que sucedió ahí exactamente? También se está investigando si podrían haber participado más personas, es decir, es habitual que cuando algunas personas tienen plantaciones ilegales de marihuana, pues puedan actuar en grupo, puedan actuar con proveedores o con más personas en red y por tanto veremos cuál es la evolución de los acontecimientos. Se sabe también que las heridas de bala que sufrieron corresponden a balas de 9 milímetros Parabellum, claro, que son una munición, claro, un arma corta, y se comenta también que muy probablemente él, al ser cazador, pues tenía más de un arma, lo cual es lógico cuando alguien tiene licencia de este tipo de armas, ¿verdad? Muy probablemente Magentí podría ocultar el arma y la que han encontrado en su domicilio probablemente no se está corresponda. Relacionada. Claro, no está relacionada. Por tanto, ahora mismo judicialmente sería muy, muy complejo poder imputar a Jordi Magentí, una persona que odiaba la tecnología, entre comillas, una persona de un entorno rural de Anglet. No tenía ni móvil, ¿no? Durante mucho tiempo. Claro, no tenía ni teléfono móvil y es más, se comunicaba con su mujer en Colombia a través de Skype. Parece ser que los Mossos habrían pinchado su línea de wifi y a partir de ahí podrían haber obtenido algunas informaciones. El hecho de que él ayer tenía que coger un avión a Colombia. También se ha investigado la trazabilidad bancaria, es decir, los informes bancarios han demostrado que él había traspasado todos sus depósitos, ahorros y fondos a bancos de Colombia. Pero bueno, claro, el hecho de que alguien quiera marcharse, cambiar de país,
país tampoco no es una prueba que le pueda convertir en imputable. Por tanto, algún elemento sobre más todo deberán cuando su tener. mujer llevaba viviendo allí en Colombia, puesto que es natural de ese país desde hacía ya ahora pues unos meses, ¿no? Un par de meses. El ADN es la clave, es decir, poder determinar si realmente de los hecho, ayer Mossos... se hizo un escrupulosísimo registro del domicilio buscando precisamente algún resto de ADN de los fallecidos. Sí, se comenta que Magentí es un hombre de pueblo, un poco desaliñado, que no tiene mucha tendencia al orden, ¿verdad? Por tanto, probablemente no habría lavado, muchas ropas, prendas, es decir, probablemente si hay ADN lo habrían encontrado. Por tanto, bueno, la incógnita sigue siendo importante en este momento y no hay ningún elemento que a ciencia cierta pueda objetivizar que Magentí fue el asesino. De hecho, también se especulaba con la posibilidad de que los Mossos d'Esquadra hubiesen detenido a su hijo, intentando evitar que éste recibiera alguna indicación, alguna orden desde prisión por parte de su padre, con la intención de ocultar alguna prueba o de encargarse de algún asunto que pudiera venir a dificultar la labor de los investigadores. No sé si esto tú le das carta de credibilidad, si esto es verosímil desde tu punto de vista, Francisco, o si por el contrario piensas que simplemente se le detuvo porque se le encontró una determinada cantidad de estupefacientes. Claro, aquí hay una clave también del caso, es decir, desde que desaparecieron Marc y Paula se tardaron 32 días en encontrar los cadáveres. De hecho, los padres de esta pareja no denunciaron la desaparición no el 24 cuando desaparecieron, sino hasta el 26 de agosto. La policía efectuó varias batidas en el pantano, no les encontraron, toda esa historia que ya conocemos, y por tanto ahí también se perdió un tiempo precioso. Los presuntos criminales volvieron al lugar de los hechos, las cámaras de seguridad demuestran que su vehículo estaba en las inmediaciones, y por tanto, allí pudieron pasar muchas cosas durante ese trance de 32 días, con lo cual la policía, pues lógicamente lo tiene un poco más complicado. Bueno, Elmer Suárez, ¿alguna aportación, alguna idea de lo que ha podido pasar? Pues sinceramente ahí nos toca esperar que los investigadores y que los análisis del ADN pues nos puedan dar las pistas, porque en ese tipo de situaciones es muy difícil insinuar alguna posibilidad sin que se tengan los resultados y los análisis científicos para poder dilucidar cualquier pista que pueda cambiar de rumbo o sostener la investigación que se viene adelantando. Ibiza Melián. Nada, decir que es dejar lo que comenta Elmer, ¿no? Dejarlo a la investigación policial y judicial y garantizar la presunción de inocencia, porque realmente hasta que no haya pruebas contundentes no sabemos, y esperemos que eso esclarezca, porque la verdad es que se han visto casos muy mediáticos que al final han quedado ahí empantanados, ¿no? Como fue el de la viuda de lo que era el presidente de la CAM, o otros asesinatos que están ahí en veremos, con lo cual es garantizar la presunción de inocencia y esperar a que la resolución o la investigación judicial y policial pues pongan blanco sobre negro. En todo caso, tiene que haber un paso ya pues firme por parte de los Mossos d'Esquadra, convirtiendo por orden judicial a Jordi Magentí en investigado, antiguamente diríamos imputado, puesto que pronto va a vencer el plazo que tiene la policía como máximo para como plazo máximo para retener a alguien si no hay pruebas contundentes contra esa persona por la posible comisión de algún delito. Este miércoles, de hecho, se cumplen las 72 horas. Hay que decir una cosa muy interesante. La policía, y también me consta que algunos periodistas han estado entrevistando a otros pescadores que frecuentan el pantano y literalmente le han definido como un pescador, como un hombre que se volvía loco cuando otros pescadores le llevaban la contraria. Es decir, es el perfil de un hombre un tanto impulsivo. La clave del viaje a Colombia ha sido lo que ha hecho precipitar a la policía. Es decir, es que si no le detenían ya, realmente este hombre, claro, se iba. Recordaréis que hace 30 días aproximadamente
en Madrid un hombre de nacionalidad chilena atropellaba a una niña de 13 años mortalmente, cogía un avión con rumbo a Argentina y le detenían prácticamente cuando el avión estaba a punto de despegar. Sí, dentro del avión estaba sentado ya con sí. el cinturón puesto. Muchas veces cuando vencen estos plazos la policía no tiene pruebas, no tiene evidencias que puedan objetivizar un acto delictivo, pero realmente la policía al final decide dar el paso porque es una partida de póker, es un todo o nada, tienen que detener porque si no difícilmente pues es como un pozo sin fondo que ya no tiene vuelta atrás. Claro, para evitar luego largos procesos de extradición, en fin. Sí. Pero es recordar que es el juez que cuando pasa cuando pasa a disposición del juez, sea de oficio, o sea, el juez que esté de guardia, o sea, el juez que esté en ese momento, es el que realmente o abre diligencias previas o se hace sumario, que en este caso seguramente será un procedimiento de sumario porque estamos hablando de delitos graves, y puede decretar incluso el secreto de sumario, es decir, que no salgan a la luz pública o se mantengan en secreto las investigaciones que se están llevando a cabo, pero que es el juez el que determina si hay imputación o no. Y recordemos que esto siempre se hace cuando hay indicios, siempre se hace para poder investigar, porque es una forma de garantizar los derechos de la propia persona que se pone a disposición de la justicia, porque la diferencia está en que si una persona acude al juez como testigo, tiene obligación de decir la verdad y de declarar, y si te imputan o te llevan como investigado, que ahora se llama investigado, tienes la posibilidad de negarte a declarar o de decirlo cualquier cosa, cambiar tu versión o demás. Entonces, para garantizar tus propios derechos y que después no reclames una vulneración de derechos y que se venga el proceso abajo, sobre la marcha, cuando se ponga a disposición judicial, se determinará y podrá el juez incluso determinar si ve indicios razonables y si se dan cualquiera de las tres de las tres condicionantes, que haya destrucción de pruebas, como decimos, que haya peligro de fuga y que haya reiteración de delito, puede decretar la prisión provisional. Francisco, ¿cómo ves tú la la propuesta de Donald Trump de atajar, de intentar evitar que se produzcan más masacres en centros docentes, en escuelas, en colegios públicos o privados de Estados Unidos, como los ocurridos en los últimos tiempos, con la presencia de armas precisamente en esos centros? Él propone que algunos de sus profesores vayan armados al colegio de cara a amedrentar, a disuadir a aquellos que acudan al mismo con alguna arma de fuego con la intención de cometer de llevar a término una tragedia, a fin de cuentas, ¿no? Cometer una fechoría. ¿A ti esta idea qué te parece? Bueno, lógicamente todos sabemos que Donald Trump es un hombre un poco polémico, un hombre un poco bestia, y aquí hay un factor fundamental, que es la Asociación Nacional del Rifle, que es el referente número uno máximo en Estados Unidos, que defiende la posibilidad de tener armamento, de tener armas en casa. Por cierto, la sociedad norteamericana ve esto con otra perspectiva, ya le viene como un hecho inherente a la cultura del antiguo Far West, es decir, la posibilidad de tener un arma en casa para defenderse de amenazas. Lógicamente lo veo mal porque las armas llaman a la violencia, igual que el fuego llama al fuego. El hecho de poder militarizar o en este caso dotar de armas a centros escolares pues hará que probablemente hayan más y más tragedias. Hablamos de un factor de educación en valores y lo que realmente es importante es que asociaciones como esta, la Nacional del Rifle, pues limiten sus funciones un poco. Lo que pasa es que es muy complicado porque visto desde la perspectiva americana en vez de desde la perspectiva europea, ahora mismo sería inviable, prácticamente inviable, quitar las armas a miles y miles de familias que en Estados Unidos tienen miedo a amenazas. Un país donde hay una tasa criminológica muchísimo más alta que en Europa o que en cualquier país como España y donde esa cultura, diríamos, está muy arraigada, realmente muy arraigada. De todas formas, decir que más que en valores es que ellos tienen muy asimilado el tema de la libertad. Entonces, ellos creen que es una libertad intrínseca el que puedan defenderse como quieran. Sin embargo, en Europa tenemos asimilado que realmente no hemos constituido un Estado y que es el Estado el que tiene el poder coercitivo sobre los ciudadanos, con lo cual ahí estaríamos en un debate ideológico. Lo que sí me quedo es que hoy decía en el periódico
que muchas de las empresas que apoyaban, no sé si tenían publicidad con la asociación del rifle, han retirado ese apoyo, con lo cual, independientemente de lo que piense el presidente, si el empuje ciudadano realmente le quita el apoyo a todas esas empresas, al final las cosas se cambian, porque estamos hablando, ya no se trata muchas veces de legislar, sino de ver que nosotros, qué podemos hacer nosotros. Cuando nosotros vemos que una marca hace una cosa que no nos interesa o que no defiende nuestros valores dentro del nuevo paradigma del marketing, le podemos retirar nuestro apoyo que dejando de comprar sus productos, con lo cual las marcas se preocuparán mucho, ¿no? Y estamos viendo como es un problema recurrente, que no es la primera vez que pasan este tipo de cosas en un colegio, sino como que es como continuado. Cosa que una riña tumultuaria entre varias personas es de lo más normal. Hemos visto, bueno, no es de lo más normal, lamentablemente pasa, hemos visto en el fútbol, en muchísimas cosas. Si encima ya dan armas, pues al final pasan las desgracias que pasan. Yo considero que la Asociación Nacional del Rifle tiene mucha incidencia en los resultados electorales y que tiene algo que ver con los aportes que hacen, porque es que además es una industria. Sabemos que Estados Unidos es un país que produce armas para consumo interno y para vender en el exterior también, y esto es un movimiento económico muy significativo en los Estados Unidos. De todas maneras, en las escuelas no está bien que haya armas, que ni siquiera que los estudiantes ni los profesores ni alguien que no está preparado para portar un arma pues lo tenga. En los institutos donde hay niños y donde hay tantos riesgos, pues deberían de estar alejados completamente de las armas, y que portar un arma pues de todas maneras es un riesgo más inminente de que se produzcan asesinatos o se produzcan este tipo de tragedias como las estamos contando cada rato, cada 2 por 3 hay este tipo de tragedias y nada nuevo. Otro asunto, la Comunidad de Madrid eliminó los correos de granados que ahora le está reclamando el juez del caso Pónica. La cosa es que la Agencia Autonómica de Informática ha dado a conocer, ha puesto en conocimiento de las autoridades judiciales, que su política interna es la de borrado total de los buzones del personal que se da de baja. Se borran todos los datos, digamos que están depositados en los servidores de informática de esta agencia, una vez la persona que ha venido utilizando ese buzón, esa línea de correo, esa cuenta de correo electrónico, pues ya no forma parte del organigrama, vamos a decirlo así, de la estructura del gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, cabe decir que esto es un poco raro, ¿no? Porque vivimos en la sociedad de la información, la era en la cual todo se publica y todo se propaga sin aparente control. Existen normativas que obligan a las entidades públicas y privadas a guardar el tráfico de emails durante 5 o 6 años aproximadamente, y aún así normalmente las empresas dedicadas al hospedaje web suelen tener backups y suelen tener copias que perduran mucho más allá del tiempo. No sería la primera vez que alguien borra, bueno, no diría accidentalmente, pero no conserva quizá todo lo que debería las informaciones. Al final un email es muy importante en la trazabilidad, primero por el peritaje lingüístico, por el contenido, es probática en un proceso judicial, hay conversaciones importantes y bueno, aquí yo creo que se tendrán que pedir responsabilidades importantes, de la misma manera que personas como usted o como yo, o personas que nos puedan estar escuchando en ese momento, le pueden guardar un email o una comunicación electrónica durante un X número de años, pues bueno, ¿por qué no el sector público debe hacer lo mismo? Hay incontables procesos judiciales en los cuales los imputados afirman haberse comprado un ordenador nuevo, haber renovado el equipo informático, haber sufrido un accidente. Ya lo vimos también, por ejemplo, en el caso Pujol y en otros tantos casos de corrupción. Por tanto, bueno, aquí alguien tendrá que hablar y decir exactamente qué ha sucedido con toda esa información. Pero de todas formas también hay que entender que muchas veces los correos, aunque los mandes de la empresa, también influye en la protección de datos y que no se esté obligado a divulgar todos los correos que tú mandas en tu empresa, a no ser que sean específicos de control, porque recordemos que incluso... Bueno, pero ante petición judicial no hay duda. Puede ser. Sí, pero puede ser que, como dicen, que los haya destruido porque no tengan la obligación de reservarlo, porque lo consideren bajo la protección de datos y que no tengan obligación. Que nos pueda parecer mejor o peor, pero legalmente, incluso recordemos que si yo estoy en una empresa y le mando un correo a fulanito de tal y pongo su número de teléfono, su dirección, y ese correo llega a otro,
estoy incurriendo en la protección de datos. La legislación en cuanto a protección de datos dentro de España es bastante firme a este respecto. Ya ha habido multa de alguien que se le ha escapado el típico correo, en vez de poner oculto, poner en abierto una lista de correos de otro y haber denuncias sobre ello, con lo cual habrá que ver si realmente estaban obligados o no obligados. A lo mejor no estaban obligados porque consideraban que era dentro de la protección de datos y que no tenían que mantenerlo porque no todos los correos son propios del trabajo. Puedes mandarle un correo a otra persona. Para finalizar, Elmer Suárez, sí, señor, 30 segundos. Yo creo que ya estas cosas cuando vienen del PP ya no nos sorprenden. Pues ya sabemos que se han borrado ordenadores, que se han sacado ordenadores y archivos y se han destruido y no pasa nada. De parte del PP esto lo podemos esperar y mucho más. Gracias, Elmer Suárez, gracias, Ibiza Melián, también gracias, Francisco Canals, por haber compartido este tiempo de radio, esta tertulia en el día de hoy. Y hasta el miércoles que viene. Muchísimas gracias. Hasta el miércoles que viene. Hasta dentro de 7 días, gracias.